alumnos del Máster de Acción Política y Fortalecimiento Institucional de la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenidos a esta nueva sesión del Aula de Liderazgo organizada por el Instituto Atlántico de Gobierno y el citado Máster de Acción Política de esta universidad. Contamos hoy con la presencia de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso preside la comunidad desde 2019, desde 2021 gobierna en solitario y desde 2023 con mayoría absoluta. De Isabel Díaz Ayuso conviene recordar que gestionó los primeros meses de pandemia en la soledad de una habitación y convaleciente del COVID, que ella lloró y homenajeó a los muertos a su debido tiempo y lideró una gestión alternativa, rodeada, eso sí, de expertos de verdad, que disparó su popularidad. También despertó, por desgracia, algunos recelos. Contra todo y contra todos, estoy convencido de que, aunque ella no lo sepa todavía, es un poco del Atleti, pero bueno, no lo sabe. Forjó un liderazgo vigoroso y un liderazgo enérgico, de naturaleza realmente progresiva, basado en dos rasgos de su personalidad, la vitalidad y el optimismo, o la rebeldía y el inconformismo. Ella es periodista y, por tanto, ha demostrado tener olfato de sobra para interpretar el clima político, y ella, como ha carecido de privilegios, no se arruga. Presidenta, bienvenida. Muchas gracias. Presidenta, ¿qué representa para Madrid que la capital acoja un gran premio del Mundial de Fórmula 1 y qué muestra también del modelo económico de su gobierno y el que rige en la comunidad? Bueno, en primer lugar quiero daros a todos las gracias por esta calurosa acogida. En primer lugar al expresidente José María Aznar, al rector de la Universidad Francisco de Vitoria, Daniel Sada, tengo el otro y todo apuntado porque hay que ser agradecida en esta vida, al director general del Instituto Atlántico de Gobierno, Germán Alcaide, a ti, Javier, muchísimas gracias, y por supuesto a todos los miembros del Instituto y especialmente a los alumnos, que es a quienes nos debemos aquí. En segundo lugar, darte las gracias por la pregunta, puesto que es algo que nos llena de orgullo a todos los españoles. En primer lugar, porque Madrid es ante todo España y siempre que somos capaces de atraer un evento de esa magnitud estamos pensando en cómo toda España puede crecer con él. El hecho de que este gran premio se sitúe en la primera capital del mundo que lo alberga, porque está en otras ciudades del mundo, pero no está en el circuito de capitales, ya le da esa fuerza doble, si me apuras. Pero además se hace en una situación tan privilegiada que incluso los organizadores tienen claro que va a ser el mejor circuito de Fórmula 1 del mundo, el mejor premio del mundo. Y además yo creo que en Madrid, como hacemos todo lo grande, no vale solo que venga, sino que va a ser el mejor. ¿Por qué? Está junto a un aeropuerto, está junto a un hospital público, puesto, de manera que pase lo que pase, todo el mundo va a estar atendido en la mejor sanidad que hay ahora mismo en España y una de las mejores del mundo. Está a 10 minutos del aeropuerto en metro, pero también está a escasos minutos del centro. Luego, el hecho además de que sea un circuito que está muy bien integrado con la ciudad, pero no está en mitad de la ciudad y por tanto no complica el día a día a los ciudadanos en Madrid, hace que eso, junto a lo que ya va teniendo Madrid de por sí, lo convierta en el mejor circuito. ¿Y por qué también digo eso? Porque no se va a tener que crear nada para ese evento de manera artificial y luego ya una vez que este finalice todo muera. Es que ya Madrid está ahora mismo como la capital, la ciudad del mundo con mejor ocio nocturno, que muchos de los aquí presentes sabes de lo que hablo, en cuanto a libertad, seguridad, oferta. Pero además tenemos los mejores restaurantes y además que van desde el pequeño restaurante de tasca de barrio a los circuitos internacionales de gastronomía, tanto es así que quien quiere hoy triunfar en ellos tiene que tener su restaurante en Madrid. Tenemos también una oferta de teatros, de museos y una vida popular que nos hace ya únicos y eso ya lo teníamos de antes. Luego todo el esfuerzo de quien tenga una tienda, un taller, una empresa grande, una pequeña o esté en otros rincones de España, gracias a la ley de mercado abierto que nos hace operar como un único mercado y no 17 países, esto pues va a ser de grandes beneficios. Estamos hablando
de más de 10.000 empleos, más de 4.500 millones de euros para Madrid y para todos. Así que yo creo que son todo grandes noticias y yo creo que es ese conjunto de situaciones que se han ido dando previamente gracias a lo que los ciudadanos libremente en Madrid juntos han conseguido. Y también, por supuesto, una política fiscal y una política en general de apertura, de bajos impuestos y sobre todo también de ambición por ser cada vez más internacionales, por tener cada vez más inquietudes acerca de todo lo que ocurre fuera y ser la casa de todos desde el primer día, porque quien viene a Madrid es un madrileño más desde el primer día. Eso también lo sabrán muchos de los que están aquí y que vienen desde otros países, a ser uno más, como si llevara aquí toda la vida. Y eso hace pues que ese circuito sea ya de partida el mejor. Bien, siguiendo con la idea del motor y la idea de la economía, la Comunidad de Madrid es el motor económico de España, más allá del efecto capitalidad y algunas otras características particulares de la región. Es la región que más aporta al PIB nacional, el desempleo está muy por debajo de la media nacional, atrae inversión por encima del resto de comunidades, 2 de cada 3 euros que llegan a España lo hacen a Madrid, más de 18.000 empresas nuevas en 2023. Explique, por favor, a los universitarios y también líderes del futuro, ¿qué tiene Madrid? Se me ocurre también qué no tiene, porque no tiene separatismo. ¿Qué tiene Madrid? Afortunadamente, ¿qué no tiene? ¿Y qué hacen sus gobiernos para conseguir estos resultados? Pues, sobre todo, yo creo que es una actitud. La vida en Madrid es distinta. Es la actitud porque la vida empieza cada día, es una aventura que se tiene que vivir de manera generosa y como soy liberal, profundamente liberal, creo que siempre respetando la libertad de la persona por encima de todo, que no el descuidarnos y no un mundo sin que haya un Estado, una mínima burocracia y unos impuestos. La ley de la selva tampoco a mí me representa ni me gusta, ni tampoco creo en los desajustes por situaciones de esas. Creo que para eso también están las administraciones y el Gobierno. Pero hemos defendido siempre gobiernos que acompañan a los ciudadanos, que no les tutela, que no les dicen cómo se han de relacionar hombres, mujeres, con debates falsos, con identidades, para crear colectivos, para luego ir unos contra otros, para decir quién es mejor hombre y quién es mejor mujer, cómo tenemos las mujeres que sentirnos, cómo enfrentar rico-pobre, que eso es algo muy manido, sobre todo en los gobiernos populistas. Aquí de lo que se trata es de que cada vez más personas tengan oportunidades y salgan de situaciones de pobreza, no de castigar al que tiene prosperidad y las cosas le van mejor, porque no es el culpable de que otros estén abandonados, como hacen normalmente los gobiernos de izquierdas y sobre todo de ultraizquierda, que es lo que vemos ahora en España, cuando no estamos en esos debates estériles políticos que lo politizan todo, la vida cotidiana, el día a día, ¿no? Es todo lo contrario. Dejamos que los ciudadanos cada vez estén más arropados e incentivados a la hora de crear una empresa, de tener un negocio, de contratar, de arriesgar. Lo que hacen las políticas arbitrarias y sectarias, como hace el Gobierno, es perseguir cada vez más quien tenga beneficios. Si tienes una propiedad, intentan que los ciudadanos, como ha ocurrido en otros grandes países, Argentina, por ejemplo, llegó a ser el país más rico del mundo y ahora lo han sumido en la pobreza más absoluta, y si hay algún argentino aquí os lo podrá decir. Lo que hicieron fue atacar a la justicia, la separación de poderes, la propiedad, la empresa, y al final los argentinos y muchos ciudadanos vieron que era imposible crear empleo, que era imposible abrir empresas, que los jóvenes no tenían oportunidades y acababan muchos por irse, y eso es justo lo contrario de lo que hacemos nosotros. Y efectivamente el nacionalismo, que es una gran lacra identitaria que fabrica falsos enemigos para atacarles y para justificar tu mala gestión, el nacionalismo está empobreciendo regiones enteras de España y uno de los ejemplos lo tenemos ahora con el agua. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Cataluña en estos años para evitar el problema de la sequía? Porque nosotros, desde el año 2010 aproximadamente, hemos hecho inversiones multimillonarias para evitar pérdidas de agua. Desde que soy presidenta hemos hecho también inversiones muy importantes para que se fueran actualizando y modernizando los sistemas de canalización del agua de Isabel II, que es una de las mejores del mundo. Tenemos, sin embargo, el agua más barata de España para los consumidores, cuando el agua para los catalanes es la más cara. Los catalanes están asfixiados, la clase media, los ciudadanos en su día a día, a impuestos, a problemas, a esa fábrica de identidades, de embajadas, de problemas paralelos.
y, por supuesto, de mucha corruptela en torno a la Administración para que solo aquellos que tienen que ver con el control político y el gobierno de turno puedan ser bienvenidos a todo. Y lo que ha ido haciendo es no ocuparse de problemas a largo plazo, teniendo en cuenta que tiene 2 provincias en los Pirineos, una provincia que linda también con Huesca, 2 provincias que tocan con el Mediterráneo, es decir, que las 4 provincias catalanas tienen una situación a la hora de recoger agua que no hay en otras zonas de España, no es la situación de Andalucía. Aquí se han dedicado a fabricar identidad, a ir contra lo español, a querer quedarse dentro de España, pero sacando a España de Cataluña, que eso es vivir del cuento y del agravio y demás. Y nos hemos encontrado hoy con esta situación, que van a tener graves problemas de abastecimiento y ya buscarán las culpas en otros, como hacen siempre, ¿no? Entonces nosotros vamos en otro sentido. Madrid es apertura, es libertad, es alegría, es pelear, es incentivar y el decirle a la gente, especialmente a los jóvenes, que todo con esfuerzo se puede conseguir, que el futuro depende de muchas circunstancias, evidentemente, pero también de la fortaleza que tenga uno mismo y lo que necesita es sentirse arropado y apoyado para pelear en la vida, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos hecho en Madrid. Y creo que esa es clave del éxito. Y luego que somos cruce de caminos, de lo mejorcito de cada zona de España y de otros rincones del mundo que vienen aquí a vivir de esa misma manera. Presidente. Yo en primer lugar quiero dar las gracias al presidente de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, por estar aquí, a todos ustedes por estar aquí, a todos vosotros por estar aquí. Gracias una vez más, Javier. También muy contento de estar viendo entre nosotros al expresidente de México, Felipe Calderón. Y yo quisiera decir un par de cosas sobre el agua y también una sobre Madrid. Sobre el agua, una cosa doméstica muy importante, ¿no? Porque la presidenta de la Comunidad de Madrid probablemente no sabrá que cuando yo empecé a venir a esta universidad y hablábamos en los actos nuestros, no te ponían mesa. El agua estaba en el suelo. Entonces, eso era que la universidad lo que quería es demostrar si tenías cintura o no tenías cintura. Y entonces, al cabo del tiempo, demostrado que había cintura, pues ya pusieron mesa. Pero el otro día, la semana pasada, cuando estuve en la Universidad de Anáhuac, en México, que era la colega de colega y hermana de la Universidad Francisco de Vitoria, pues yo tenía que hablar allí a un grupo de 40 50 chicos y chicas y el agua estaba en el suelo. Y entonces, cuando alguien se dio cuenta que el agua estaba en el suelo, inmediatamente puso una mesa y le dije, no os preocupéis, estoy acostumbrado a la Francisco de Vitoria, no os preocupéis. Bueno, yo creo que lo único que tiene Madrid, lo único que no tiene Madrid es mar. Por ahora. Todo se andará. Por ahora. Vamos a ver lo que pasa. Pero en el tema del agua yo quiero decir una cosa que es importante, porque lo que ha dicho Isabel es muy importante, pero dice, yo quiero recordar que en el año 2001 el gobierno que yo presidía aprobó un plan hidrológico nacional. Ese plan hidrológico nacional conectaba todas las cuencas de España, suministraba agua al levante español y era el abastecimiento de aguas de Barcelona. Ese plan fue aprobado por la Unión Europea, estaba financiado por la Unión Europea, habían empezado las obras y ese plan fue suspendido por razones ideológicas por el señor Rodríguez Zapatero. Si hoy los ciudadanos catalanes tienen que acordarse de alguien por la falta de agua que tiene, ese alguien se llama Rodríguez Zapatero. Que por razones estrictamente ideológicas, y nosotros habíamos decidido pagar el precio que teníamos que pagar electoral por todo eso en otras zonas de España. Eso estaba aprobado por el partido de entonces, Convergencia y Unión, y era una inversión muy fuerte. Hubiese resuelto el problema de aguas a Barcelona y el suministro de aguas a Cataluña, conectando todas las cuencas catalanas con el resto de España. ¿Qué se ha hecho después de eso? La respuesta es nada. Y ese es un ejemplo que vale para tantas otras cosas. Hay comunidades que sí han hecho cosas. Pero desde el punto de vista general, ¿qué se ha hecho? No se ha hecho nada. Y por eso, eso que es una política y un tema que es absolutamente vital en el mundo de hoy, que es el tema del agua, como sabíamos desde hace décadas que es un tema vital, pues evidentemente hoy vuelve a ser un problema para todo el país, ¿no? Y yo quiero decir que a estas alturas del siglo XXI,
si España tuviese un gobierno responsable, que no lo tiene, o cuando España tenga un gobierno responsable, que es deseable, no se puede vivir sin un gran plan nacional hidrológico, sin un plan nacional del agua, basado en una cosa sustancial. El agua es vital, el agua es esencial, el agua no puede faltar y el agua hay que compartirla. Y sobre esas bases es como se hace un país importante y serio. De hecho, Cataluña pierde en torno al 15% del agua que embalsa, Madrid el 4%, porque a lo largo del tiempo hemos hecho obras para que ese agua no se desperdicie. Por ejemplo, hemos hecho políticas pensando en siguientes generaciones, en años futuros, y no en seguir al negocio. Y cuando pasa el tiempo, pues hemos visto que es una trampa, un trampantojo. Seguimos por su compromiso y asistencia a actos públicos. Lo del mar iba en serio, pero eso se lo dejamos en sus manos. Pues por ese. Por su presencia en universidades, en institutos, algunas declaraciones y también por sus políticas, es decir, por lo que destina también los presupuestos, sobre todo en relación con la educación, muestra especial sensibilidad hacia los jóvenes y a la vista está también del fervor que despierta entre ellos. Algunos estudiantes me comentaban y coincidían en interesarse por su mirada y propuestas en relación precisamente al futuro de los jóvenes, ¿no? ¿Qué desafíos tiene su gobierno respecto a la formación, el empleo de la juventud? Pero sobre todo, aunque ya lo ha hecho en las dos primeras intervenciones, ¿qué mensaje transmite a los jóvenes? Estamos en un momento en el que un proyecto tan débil como el del gobierno, fragmentado y además yo creo que antinatura, necesita mantenerse en el poder y para eso gestionar los problemas reales se le hace grande. ¿Cómo se van a gestionar 22 ministerios si encima entre ellos son de distintos partidos? No son 3, son múltiples, porque luego cada uno viene de plataformas. Los problemas reales en España se están macerando y claro que se pagarán a medio y largo plazo, no solo por deudas económicas, sino por la pérdida de influencia de España en el mundo, de sus empresas, las políticas que nos van alejando poco a poco de las grandes potencias con las que tenemos que ir sin ninguna duda de la mano, como pueden ser los Estados Unidos, etcétera. No digamos el caso de Israel y todo, que eso ya, bueno. Entonces, lo que hacen gobiernos de estas características es fabricar un mundo paralegal de problemas paralelos donde la inmensa mayoría de los ciudadanos no están, se ven obligados a posicionarse y luego destinan grandes cantidades de dinero a esas fábricas identitarias y a esas luchas inexistentes que antes eran de clases y ahora pues, se hacen entre sexos, generaciones, lo público con lo privado, la izquierda con la derecha, bueno, siempre lo de siempre, ¿no? Y eso está fabricando a su vez pues, una cultura contra el desincentivo, de manera que la juventud siempre sienta el agravio. Claro, como soy joven, pues tengo que esperar a que me vengan a resolver la cosa, porque eso es lo que intentarían entender. Y los jóvenes, todo lo contrario. La inmensa mayoría de los jóvenes españoles lo que quieren es sacar adelante sus vidas, sus proyectos, sus metas, tener aficiones, tener ilusiones y además tienen una gran capacidad para ello. Se levantan cada mañana, os levantáis cada mañana con ganas de encontrar caminos, de dar lo mejor y de que se abran puertas y no que se pongan más dificultades. La fábrica de la pobreza y de la tiranía, del agravio, del victimismo fabricado paralelo para darte una pancarta y 4 soluciones que no llevan a ningún lado es algo que nos gusta combatir en todos los frentes y sobre todo porque además se está estafando a la juventud española. Insisto, no solo por una deuda multimillonaria que va a heredar y que va a condicionar muchas decisiones futuras, sino sobre todo porque no se le está hablando claro. Aquí tenemos a un experto, como el expresidente Aznar, que os lo puede contar, cómo van a funcionar los fenómenos migratorios en el futuro y la tecnología. Si tenemos en cuenta que muchos países de África tendrán en los próximos años y otras grandes potencias emergentes en Asia, en otros lugares del mundo, más ciudadanos que la propia Unión Europea, son potencias que son muy jóvenes, que vienen con mucha fuerza, que vienen con otras reglas y que probablemente vengan de lugares donde compartimos menos todo lo que nos hemos dado entre todos aquí, de libertad, de igualdad entre hombres y mujeres, de propiedad privada, de cultura del esfuerzo. Bueno, pues todo lo que hemos hecho, eso ahora yo creo que puede verse en el futuro tambaleado, ¿no? Teniendo en cuenta que cada vez estamos más globalizados a través de la tecnología, de la inteligencia artificial. Es decir, viene un futuro cambiante.
¿Qué necesita la juventud española? Pues claves que yo creo, recetas que se han dado en el fondo en el pasado de ese esfuerzo, de esa resistencia, de formación, de capacidad de adaptación. Y eso solo se hace si abrimos caminos, si se les da oportunidades, si se les enseña a pelear con ganas, a tener pronto un itinerario, encontrar sus vocaciones de manera temprana, ser dueños de sus propias vidas y pelear con esa resistencia. Y creo que muchas veces por parte del Gobierno y de sus socios es todo lo contrario. Quieren a la mujer agraviada, nos quieren víctimas cuando somos más de la mitad de la población, nos quieren parceladas de una manera definida, nos dictan cómo nos tenemos que relacionar con los hombres, con nuestros compañeros, cómo tenemos que estar todos agraviados y buscando siempre y que de lo mío, o sea, intentan que cada vez la juventud sea hecha a su medida, con esos miedos, los cierres, la pancarta, siempre intentando que entre todos siempre nos estemos buscando los problemas inexistentes. Yo creo en una juventud que sea libre de adicciones, libre de adicciones de todo tipo, no solo la tecnológica, que a partir de unas edades lo veo diferente a cuando es joven, es infancia, que es la que está realmente desprotegida. Por supuesto, de las drogas, que es yo creo uno de los elementos más distorsionadores que estamos viendo en Occidente, y cómo están intentando desestabilizar democracias liberales a través de las propias drogas. Lo están haciendo en Estados Unidos, lo vemos en Canadá, en otros muchos sitios. Pero sobre todo libre porque tiene oportunidades y puede alcanzar sus sueños en un mundo flexible donde empiezan a trabajar en una empresa, si no les gusta pueden cambiar, libres para ser incluso becarios, que es algo que ahora mismo el Gobierno va a acabar con ello. Se van a acabar incluso los becarios, las prácticas en las empresas, porque lo han controlado todo y porque al final lo están haciendo tan rígido que el mercado no va a poder absorber según qué empleos. Y en lugar de estar poniendo soluciones a futuro con los nuevos empleos que están por venir a través de la digitalización, se está a lo de siempre, a la cultura de ir contra la empresa, contra el que emplea, e intentando meter idea comunista para intervenir todo y que esto al final va a hacer que haya pérdida de oportunidades, ¿no? Todas. Entonces, estamos luchando mucho con eso porque yo entiendo que los mensajes seductores que le estáis diciendo a los jóvenes, les estás diciendo a los jóvenes que si no trabajan es porque ellos no quieren, siempre le da la vuelta y venga, vale, lo que tú quieras, siempre les están dando, pero lo cierto y verdad es que solo pintan un panorama desolador para que sientan ese agravio, para que tengan que por un impulso de revolución intentar siempre perder las ganas de nada y buscar el agravio externo. Y yo siempre les digo que todo aquel que te diga que la vida, las cosas se consiguen gratis, te está estafando. El que te diga que te va a regalar las notas y te va a igualar a la baja, te está estafando. El que piense que eso es felicidad y que eso es libertad es la gran estafa, como cuando lo hacen a través del 200 euros a los jóvenes para una cosa, cheque regalo para la otra. Todo lo que viene regalado por parte de los políticos siempre, o la mayoría de las veces, falso. Porque las cosas cuestan un dinero, porque hay que pagarlas, pero sobre todo lo que hay que enseñar a la gente, o sobre todo lo que tenemos que conseguir entre todos es que cada uno lleve su propia vida, encuentre el camino que uno libremente decide y la política tiene que estar ahí cuando va mal, cuando no se sabe, cuando se necesita, pero no a priori. Y es como creo que hay que pelear. Sí, suelo decir yo mucho a los chicos que en el fondo la política de la subvención es falta de confianza en uno mismo y falta de confianza en ellos. Si es para salir de una situación determinada, vulnerable, por supuesto. Pero si es para que al final te digan, me es más rentable no trabajar o prefiero no hacer y que me venga por aquí una beca dental con una subvención del otro y tal, y mejor quedarme parado porque me renta más así, eso, que es la cultura del socialismo, que volvemos a lo mismo, es la que ha hecho que grandes potencias como Argentina haya dilapidado toda oportunidad a futuro para sus jóvenes. Presidente, me acuerdo que en el 96 usted cerró campaña en Valencia porque a muchos jóvenes no lo tienen presente. No habían nacido cuando yo era presidente. Claro. Pero el PP fue el partido de los jóvenes. Entre el 96 y el 2000 el PP fue el partido de los jóvenes. Y me acuerdo de aquel mitin de cierre de campaña que usted dijo, voy a poner a España a trabajar. En el fondo era transmitir también la responsabilidad a la sociedad y a los jóvenes de lo que tenían y debían hacer, ¿no? Para que funcionara como no había funcionado hasta el momento.
Bueno, y se puso, la verdad es que se puso España a trabajar porque cuando nunca se crearon tantos millones de empleos en España, fundamentalmente para las mujeres y para la gente joven, y nunca vinieron tantos millones de migrantes a España, ¿no? Y nunca hubo tantas oportunidades. Esos años de España fueron unos años económicamente explosivos, socialmente explosivos, que, vamos, sin ningún tipo de cuestión de presunción, ¿no? Pero que se debería estudiar un poco para saber exactamente lo que funciona y lo que no funciona. Y a mí me consta que en Madrid lo ha estudiado, y por eso me da la sensación, entre otras cosas, aparte por los aciertos propios de la Comunidad de Madrid, que funciona mucho mejor que los demás, y por eso Madrid se ha convertido... Madrid tiene un modelo, y ese modelo de libertad se ha convertido en el territorio de España más pujante económicamente, con más libertad económicamente. Y yo, que tengo la suerte de viajar por el mundo mucho, pues yo tengo que decir que hoy en todas partes del mundo, cuando se habla de España, se habla de Madrid. Y donde quiere venir la gente es a Madrid. Y que Madrid, en ese sentido, irá a más, y va a ir a más, que por cierto era un lema de campaña bonito, de que recordarán los que habían nacido ya cuando yo estaba. Yo lo que quiero decir es una cosa. Si en uno de los debates que faltan en España, donde ahora es imposible debatirlo, como tantas cosas, es las consecuencias de la demografía, del cambio demográfico. O sea, la demografía en España ha cambiado. Y entonces, hoy, las personas... Primero, la demografía ha cambiado cuantitativamente, pero luego la demografía cambia cualitativamente porque las personas mayores viven cada vez más años. Por lo tanto, tienes cada vez más personas mayores y tienes cada vez más personas mayores que viven más años. Esas personas, lo que está ocurriendo en las sociedades de hoy es que las sociedades envejecidas, las sociedades mayores, están expulsando de la sociedad, están detrayendo oportunidades a los jóvenes. ¿Por qué razón? Muy sencillo. 1, porque son más. 2, porque viven más tiempo. Y 3, porque se hacen un cálculo. Es decir, oiga, si yo quiero que a mí me den esto, porque si le dan a los otros estos, para nosotros los de este grupo es un problema, y somos más. Eso funciona así en muchas sociedades. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que una sociedad lo tiene que analizar, un país lo tienes que analizar bien y decir, ¿cómo afronto yo este tema? Y en España es un país que es que no tenga un problema solo de envejecimiento. Es que mueren más personas de las que nacen. Y por lo tanto, para cubrir esa brecha, nosotros tenemos que traer inmigración. Y otro tema que tienes que resolver es de dónde viene la inmigración, qué tipo de inmigración quieres y ordenar en la medida de lo posible los flujos migratorios. Y luego está todo el tema que es fundamental, el tema de los jóvenes. Una sociedad con una demografía en declive, con una población envejecida y con unos jóvenes que no empujan, pues tiene un futuro complicado. Si además de eso tú practicas políticas populistas en las cuales le invitas a los jóvenes a hacer lo que en Estados Unidos se llamaba la gran renuncia, es decir, yo recibo una ayuda de la Administración Federal, recibo una ayuda del Estado, hago una chapuza en Internet y estoy aquí en el evento, ¿y para qué me voy a mover? Bueno, pues eso es un desastre. Entonces nosotros lo que necesitamos en esa reflexión general es decir, oiga, mire usted, en estas circunstancias del mundo, en las circunstancias de la revolución tecnológica, en las circunstancias de la inmigración artificial, en el mundo de la inmigración, en el mundo inseguro de hoy, en el mundo donde aparecen muchísimas posibilidades, ¿cómo podemos incentivar a los jóvenes? Y eso es hablar de oportunidades, y es hablar de responsabilidad, y es hablar de empuje, y es hablar de trabajo, y es hablar de esfuerzo, es hablar de todo eso, que no es incompatible con tener o con tener derechos. Una de las cosas que yo siempre comento y que a veces puede ser debatida o discutida, ¿no? Pero como todo, o casi todo. Pero o sea, cuando yo tenía 20 años, había cosas que para mí eran simplemente esperanzas.
simplemente expectativas. Hoy el populismo, has traducido las esperanzas y las expectativas en derechos. Y claro, el problema de los países que al final caen en bancarrota es que si tú transformas todas las necesidades en un derecho, eso es imposible de satisfacer. Pero para cualquier gobierno. Y entonces el gobierno que manda ese mensaje está trabajando para que su país quiebre. El gobierno que manda otro mensaje, y por eso es tan importante el mensaje de la libertad, ¿no? Y tan importante el mensaje de las oportunidades, tan importante el mensaje del emprendimiento, de la iniciativa, de la innovación, de hacer cosas, de que es muy importante crear empresas, que es muy importante trabajar, que es muy importante la responsabilidad, que es muy importante el esfuerzo y que es muy importante tener una sociedad que te dé oportunidades, no que te quite oportunidades. Pues eso tenía que ser una de las reflexiones importantes de un país que se ocupa no de destruirse a sí mismo, como estamos haciendo ahora, sino de construir su futuro, que es lo que deberíamos hacer. Una de las cosas que veo que hace el Gobierno a gran velocidad, sobre todo desde el sector yolandista, es inculcar trabajar es malo. Sospecha si tienes que trabajar, cuántas horas y qué voy a hacer. Yo me acuerdo que cuando el presidente Aznar estaba en el Gobierno, yo estaba como vosotros en la generación universitaria, en la Complutense, y nosotros, además de que se multiplicaban las oportunidades para los jóvenes, no sé, como periodista, a mí me parecía una gran aventura trabajar. El hecho de irme en una emisora de radio, que me dejara un micrófono abierto y dar, no sé, la de horas, dar lo mejor de sí mismo para tener la oportunidad de vivir esa experiencia. Y luego el poder viajar o el quedarme hasta más tarde porque había una campaña. Y luego, bueno, pues lo que es la actualidad en el periodismo, ¿no? Nunca miraba qué hay de lo mío, qué me vais a dar a cambio, qué... Al contrario, yo agradecía la oportunidad de estar en grandes empresas o pequeñas empresas de medios, ver la vida real con mis propios ojos, sacar mis conclusiones y al principio pasar por la época del becario durante mucho tiempo con muchísimo esfuerzo, pero a la vez con la libertad que tiene un becario de decir hasta aquí, si no me gusta, o que muchos lo hacen, oye, llega el verano, yo ya paro o necesito estudiar porque estoy a final de curso, tener la libertad de poder dar las gracias a esa empresa y volver después otra vez. No sé, era azar, ¿no? Era buscar tus oportunidades y el azar y las ganas te iban moviendo con esa libertad y con esa forma de vivir tan alegre y generosa que me parece que tiene que ser. Dar lo mejor de sí para luego, cuando llegan los momentos de ocio, también darlo, ¿no? Ahora es al contrario, ahora es qué extraño. Tienes que trabajar, a ver cuántas horas, a ver qué exiges, a ver qué te da, y todo el día con ese agravio pedigüeño que me parece que lo único que hace es tiranizar a los jóvenes y que no tengan ganas por nada y que salgan de partida ya con el sentimiento de que como soy joven tengo que estar enfurruñado. Es todo lo contrario. Consiguen que ellos quieren llevarnos a todos a lo mismo, al pensamiento único de ese agravio y de la sospecha. Porque si te va bien, sospecha. Si tienes beneficios, sospecha. Si tu empresa triunfa, si se te está dando bien lo tuyo y eres un buen profesional, sospechoso, perseguido. Porque buscan esa forma comunista de intervenir todo para igualar a la baja, eso sí, ellos vivir por encima de todos los demás, no verán a ninguno luego pasar ninguna penuria, no predican con el ejemplo, pero es esa cultura del agravio que tanto daño hace y que además engaña, porque el mundo, insisto, viene en paralelo muy fuerte, las nuevas generaciones en otros países no van a entender nuestras reglas, van a por todas, y para que los jóvenes españoles estén realmente preparados tienen que ser muy competitivos, el idioma, el inglés va a ser más importante que nunca, muchísimo más, por eso nosotros apostamos por el bilingüismo desde el colegio, pero sobre todo la capacidad de adaptarnos, de vivir en otros sitios, pero también de que vengan otras muchos ciudadanos a vivir entre nosotros. Y ahí nosotros, desde luego, no hemos tenido nunca la duda. Madrid funciona también porque nos lo dicen, por ejemplo, muchos catalanes me dicen, yo en Madrid me siento realmente catalán. Muchos vascos me dicen, o navarros, que cada vez se ven más olvidados y más incómodos en su tierra porque todo lo que ha pretendido el nacionalismo durante décadas funciona y sigue ahí. Y me dicen, vengo a Madrid a emprender, vengo a Madrid a ser empresario libre, vengo a cumplir mis metas y a que me dejen ser vasco. Y eso te lo dicen también venezolanos, colombianos o ciudadanos de Europa del Este que huyen de las mismas políticas, que cambian de collar, pero que son siempre los mismos. El hecho de venir cada uno aquí o haber nacido en Madrid y tener metas, tener ilusiones, querer ser el mejor, ser bueno, no hay que ser siempre lo mejor porque a veces se fracasa y no pasa nada, se vuelve a intentar, ¿no?
Pero el hecho de tener ese empuje y esas ganas hace que aquí haya calidad y que al final un chaval que estudia una FP puede ser el que después construya los mejores platos de cine para Netflix, o el que está en la universidad puede ser el que reciba estudiantes de otros rincones y juntos se hagan. El otro día, por ejemplo, en la presentación de la Fórmula 1, nos lo explicaba, ha apostado por ello, ha apostado por Madrid, un empresario que es italiano, con el trabajo de otro empresario al frente de IFEMA, que es de Valladolid, y estaba contando el evento una presentadora canaria y uno de los periodistas que cubrían el evento era de Asturias, y eso es Madrid. Y no importa, a ver tú de dónde vienes, a ver tú qué partido votas, qué sentimientos tienes, qué ideología. No funciona así esto. Esto es, juntos hacemos una comunidad en la que tenemos que ser buenos. Entonces, ¿qué me aportas? ¿Qué vamos a hacer? Y tener ganas de crecer juntos, desde la pluralidad, desde los contrastes, y sabiendo que no hay una vida igual que otra, que no hay dos personas iguales, que cada vida es única e insustituible, y que tiene que crecer en base a sus aspiraciones y sus sueños. Y cuando las cosas no funcionen es cuando ahí la administración te acompaña, te arropa, te ayuda a empezar de nuevo, pero no como lo hacen en otros sitios. Y nosotros en ese sentido, sí, por ahí, evidentemente en Madrid todo el mundo es bienvenido, venga donde venga, y es una práctica, una política que hemos siempre aplicado, porque además no lo hemos construido los que estamos aquí. Madrid es capital de España desde hace 5 siglos para esto también. Pero si hay algo por lo que hemos apostado abiertamente es por la hispanidad, porque es una comunión de 600 millones que por todo el mundo tenemos muchas cosas en común, especialmente el idioma, y por eso cuando hablamos de inmigración siempre corregimos a nuestros adversarios políticos al decirle no me hables de un venezolano o de un chileno en Madrid como yo, inmigración, porque están en su casa. Madrid, es que somos y hemos sido lo mismo durante siglos. Y ese fomento por la hispanidad que hemos puesto en marcha en Madrid desde hace muchos años, pero especialmente los últimos 4, tienen sus frutos y está ahí. Y hoy muchos hispanos, cuando les pasa lo mismo que a otros, que han perdido la prosperidad, la libertad, las ganas, vienen a Madrid a ser venezolanos, a ser nicaragüenses, y no se les dice cómo han de ser mejores madrileños ni mejores españoles. No volvemos a los nacionalismos, todo lo contrario. Con respeto, con unas reglas que nos hemos dado entre todos, evidentemente, pero solamente se viene aquí a prosperar, a crecer, a aprender, a vivir la vida con intensidad, con ganas. Y eso es lo que yo creo que hace a Madrid ser tan especial y hoy uno de los lugares más reconocidos en todo el mundo. Yo creo que nunca hemos estado tan de moda como ahora. Es verdad que yo en esta universidad, por ejemplo, me he encontrado mucho la mayoría de estudiantes que tienen ese espíritu que compartíamos en los 90. Sí. Me han comentado que aquí también es verdad que hay muchos pensamientos políticos distintos entre los alumnos y eso es lo que os hace diferentes. Porque no es imposible que todos pensemos lo mismo de todo el rato. Pero la concordia es, vemos las cosas de manera distinta, damos nuestro punto de vista, incluso a veces te puedes llegar a enfadar, pero te reconcilias y te admites. Y eso es lo que hace también un pensamiento liberal, el ponerse en el lugar del que piensa distinto, entender que no puede haber un fin que lo justifique todo y sabernos diferentes en muchos puntos de vista, pero es muy fácil buscar lo que te separa de alguien, pero lo que te une también, y se puede buscar, y esa es la clave, ¿no? Y lo que no puede ser es que en otros lugares, sobre todo en las universidades públicas, el pensamiento único esté arremetiendo contra la convivencia y esté imponiendo una forma revolucionaria de plantearlo todo, secando la convivencia, inadmitiendo que haya conferencias de todo color y no admitiendo tampoco a los compañeros que discrepan. Y ese pensamiento único, tan nefasto, lo estamos viendo en muchas universidades públicas, especialmente por toda España, y es algo que tenemos que saber combatir. Yo quisiera decir que, obviamente, la diversidad de opiniones en el mundo es muy bueno, en eso consiste la libertad de expresión, en eso consiste la libertad de pensamiento, en eso consiste... Pero no hay que olvidar nunca, sobre todo, es que las ideas buenas producen buenos resultados y las ideas malas producen malos resultados. Exacto. Entonces, hay que fijarse bien cuáles son las ideas buenas que producen buenos resultados, ¿no? Y cuáles fijarse las ideas malas que no producen buenos resultados. Yo digo, el mensaje de que el Estado lo resuelve todo, de no, usted no se preocupe en su vida porque yo lo voy a resolver todo, es un mensaje letal, muy malo, porque no es verdad, es mentira. Es mentira. Y como es mentira,
Es decir, y yo sé que hay muchas personas sensibles a ese mensaje, que es el mensaje del populismo. Si es el mensaje que está dando aquí en España, es lo que yo antes decía, usted, donde hay un problema, hay un derecho, yo lo resuelvo todo, usted no se preocupe por más. Eso es un desastre. Y entonces eso hace que las sociedades no funcionen y que funcionen mal, ¿no? Y justamente el otro mensaje, que es el mensaje de la innovación, de la oportunidad, del trabajo, del esfuerzo, de la responsabilidad, que es el mensaje que hace las sociedades que son realmente libres, ¿no? Y hago otra diferencia de ideas buenas y ideas malas. Vamos a ver. Y como soy políticamente incorrecto, no me importa decirlo de esa manera. A una administración tú le puedes pedir muchas cosas, pero un ciudadano, un contribuyente, pero lo más importante probablemente que le puedas pedir es que te deje en paz. Es decir, el Estado, las administraciones tienen que dar la seguridad, la defensa, la economía, tiene que cobrar impuestos, tiene que hacer el bienestar, tiene muchas responsabilidades que cumplir. Pero es distinto un gobernante con mentalidad liberal que se levanta todas las mañanas diciendo ¿cómo puedo ayudar yo a los ciudadanos? ¿Qué oportunidades nuevas puede tener un ciudadano? A uno que se levanta diciendo ¿cómo me puedo controlar yo hoy más la vida de los ciudadanos? Son dos actitudes distintas y dos maneras distintas de ejercer y dos maneras distintas de terminar la política, ¿no? Al final, la primera política, el intervencionismo cada día mayor en la vida de los ciudadanos, pues es la política que te lleva a los populismos y a los fracasos. Es la política que te lleva a no confiar en nada. Y hoy la desconfianza entre unos y otros, la desconfianza en las instituciones, es lo que alienta realmente el populismo. Y lo que tiene que alentar las buenas políticas liberales son las políticas de confianza, las políticas de responsabilidad y las políticas de oportunidad. Me quedan dos preguntas antes de finalizar y, por desgracia, tenemos que pasar de lo que realmente es importante y lo que hemos hablado de los jóvenes, el empleo, los desafíos de la tecnología, la demografía, los desafíos demográficos, a lo artificioso. Usted dijo desde el primer momento que el acuerdo entre Sánchez y Puigdemont estaba hecho. ¿Considera un giro de guión la votación de la semana pasada cuando Junts rechazó la ley de amnistía? ¿Forma parte de la puesta en escena? Pero sobre todo, ¿hacia dónde nos conduce la amnistía? Sobre todo también hoy que hemos conocido que el fiscal del Supremo cambia el informe, en apenas 4 días cambia su informe sobre los delitos de terrorismo que consideraba que se habían cometido por Tsunami y Puigdemont, después de haberse visto con el fiscal general del Estado. ¿Hacia dónde nos conduce la amnistía y cuál cree que es el desenlace de la legislatura? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Lamentablemente estamos viviendo uno de los momentos, si no el más grave, que ha sufrido España en democracia, puesto que se han roto todas las reglas y nos ha abierto el camino ha llevado un camino nuevo por el que no transitan normalmente las democracias y que tienen un final como el que pudimos ver ayer, cuando miles de venezolanos en la Puerta del Sol defendían la alternancia política y la libertad, y el hecho de ver a la líder de la oposición elegida abrumadoramente, a María Corina Machado, que ha sido inhabilitada simplemente porque el régimen de Maduro, si no, estaría fuera. Y cuando uno dice, ¿cómo se puede llegar a eso? ¿Cómo puedes llegar a inhabilitar a la oposición para decir después, como decía en Internet, a través de las redes sociales, Maduro, qué ganas de elecciones? Digo, claro, así yo también, ¿no? Claro que, bueno, yo así no lo quiero, ni yo lo quiero así, ojo. ¿Cómo voy a querer eso? Yo creo que lo suyo es hacer un buen gobierno, hacer una buena gestión, tú vas luego a unas elecciones y que ganes mejor. Y si no te toca, se acabó aquí. Pues se llega a eso en el momento en el que no se respeta a las empresas, a las personas que crean los puestos de trabajo, a las reglas del juego, que nos gusten más o menos, son las que nos dan un marco de convivencia y que están por encima de todo. Se llega cuando se juega con la democracia y se antepone la democracia a la ley y la libertad, que eso muchas veces la gente más joven no lo llega a entender. La democracia sin ley es otra cosa, porque tú puedes aplicar de manera democrática 3 contra 2 algo, pero puede que esté fuera de la ley, que sea legal. En el momento en el que esto sucede,
en el momento en el que no se respeta el papel de los jueces, del poder judicial, de la separación de poderes, en el momento en el que desde la Moncloa, legislativo, ejecutivo y judicial dependen de los mismos, se borran delitos, se manipula el Código Penal a conveniencia del delincuente, las leyes las redacta el que ha cometido delitos. ¿Qué diferencia hay o qué final puede haber? Pues uno muy similar. En el momento en el que tú dices, yo necesito mantenerme en el poder y perpetuarme. ¿Quién me pone ahora mismo el contrapeso? Una democracia necesita unos contrapesos, unos contrapoderes, porque el poder, si no, sería ilimitado. Si tú los vas borrando, no tienes límites. Por tanto, si necesitas unos votos que no puedes tener y solo para eso cometes todo ese tipo de atropellos contra los jueces, contra los fiscales, como hemos visto justamente hoy en todos los medios, contra las decisiones de los letrados del Congreso, contra las normas de la propia Unión Europea, es decir, cuando ya vas contra todo, pues te conviertes en algo distinto y abres el camino a un camino muy preocupante que luego va a ser muy difícil de revertir. Se han hecho listas de jueces. ¿Qué pasa? Que a partir de ahora, si un juez no nos da la razón, ya es que va a ser de un lado o del otro, hacer bandos de los jueces. Avisar de que vas a crear comisiones de investigación contra los propios jueces. Eso ocurre en lugares como Venezuela, que se acaba así, se acaba de esa manera. Cuando no hay contrapesos, no hay contrapoderes, además vas arruinando el sector privado, que es el que sostiene los demás, vas haciendo que la gente se empobrezca masivamente, los ciudadanos pierden libertad porque pierden potestad para tener familias, para tener sus proyectos. Vas haciendo una gran dependencia, es decir, están operando a tal velocidad que ese camino entra en una derivada muy difícil de revertir y bueno, eso es en lo que estamos y durará todo esto pues el tiempo que quieran porque no están pensando en cómo arreglar la sequía, no están pensando en cómo los jóvenes en el futuro van a poder tener a su mano más oportunidades para salir en un mundo cada vez más competitivo, lo que hablábamos antes, no están pensando en el futuro de España. No están pensando en las siguientes generaciones, cómo va a haber más médicos porque van a faltar, qué van a hacer. No están en eso, están en cómo me mantengo aquí. Y entonces, como no tienen cómo mantenerse en positivo, es ¿qué me hace sombra? La alternativa política, pues vamos contra ella, que es un poco lo que pasó con el Pacto de Estella, con el Pacto del Tinel. Es decir, vamos contra el Partido Popular para que no haya una alternancia política. Vamos a demonizarlos, vamos a expulsar del arco parlamentario al Partido Popular con Vox, vamos a hacer que todo eso sea el enemigo a batir, como hicieron en el País Vasco, como hicieron en Cataluña, lo han aprendido de sus antecesores, que han aprendido de los populismos todo y más, Zapatero, sí, estoy hablando de él, y ha dicho, pues es muy sencillo, nos conviene la tensión, ya sabes lo que tienes que hacer, destrozar todo aquello que te haga sombra, que te pueda ser alternativa, o que la transparencia, el dar la cara, la libertad de prensa, tú vete todo por ahí, encasillándolo y va a haber un momento en el que nada se te anteponga, porque si tú ya eres capaz de pactar con lo que llamas derechona, la derechona, dice, pero no gobierna la derecha, bueno, si es el PNV o si es Junts, da igual, pactos antinatura, con gente que no se entendería, el socialismo en teoría se supone que era un reparto equitativo de no sé qué, y la igualdad, ¿qué igualdad puede haber en todo esto que está pasando? Comunidades enteras abandonadas mientras están ahora mismo intentando comprar unas elecciones en Cataluña con el dinero de todos, es decir, este pacto sin sentido es poder por el poder. Por eso los nacionalistas aguantarán lo que venga y más, y por eso el gobierno tragará con todo y más, y por supuesto la parte comunista de Yolanda Díaz y Sumar, Podemos y todas esas confluencias, pero vamos, no se han visto en una igual tampoco. Así que sí, por ahora yo creo que va a durar mucho. Siempre supe que esto iba a salir adelante porque mientras tanto pues están a lo suyo, ¿no? A su propia conveniencia. Es un negocio en el que España entera se está viendo secuestrada. Y la convivencia, desde luego. Ahí no hay convivencia, ahí hay otra cosa que estamos viendo que está fracturando mucho la sociedad. Y además han llevado los males de la política catalana a España entera, cuando en España entera había unos límites entre todos que ahora han estallado. Es un negocio, efectivamente. En la segunda pregunta realmente... Bueno, creo que el presidente tiene mucho que decir. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Isabel en lo que acaba de decir, ¿no? Pero quería añadir una cosa, sobre todo pensando en los jóvenes y mirando en el futuro, ¿no? En España, hace 80 y tantos años,
decidimos matarnos en una guerra civil muy cruel. Y los españoles, 40 años después, decidimos, los combatientes de la guerra, los combatientes entre la guerra, decidieron perdonarse. Mi padre fue un combatiente en la guerra, su íntimo amigo era un dirigente comunista, y decidieron perdonarse 40 años después. Los hijos de los combatientes decidimos convivir, y eso fue la transición. ¿Qué sentido tiene que los nietos o los bisnietos de entonces quieran volver a la guerra civil y liquidarse la transición? Es que no tiene ningún sentido histórico. Es que es un disparate. Entonces yo, sobre todo los jóvenes, les pido que piensen en lo que significa eso. Porque lo que estamos viviendo ahora, Isabel lo decía muy bien al final, no pensemos que desmantelar un régimen y volver a las políticas de confrontación no se hace sin poner en riesgo la convivencia. Se está poniendo en riesgo la convivencia. Y eso es un problema enorme que tenemos para el futuro. Segunda cosa que quiero decir, no porque tenga yo, probablemente por veterano, ¿no? Ya me proclamaste veterano antes y ahora voy de veterano. Antes de estas elecciones, durante las elecciones municipales, hablando de las generales, durante la campaña de las elecciones generales, yo solamente repetía un mensaje, y es, si se vuelve a producir y a crear la coalición Frankenstein, habrá dos cosas nada más que vamos a hacer. Una es la amnistía y otra es el reconocimiento del derecho de autodeterminación. La amnistía ya está con las dificultades que está, pero ya no, es decir, ya está. Lo que se está negociando ahora es cómo la aplicación de la ley de amnistía, y lo que se está negociando es cómo se aplica la autodeterminación. Y los independentistas se les puede criticar por muchas cosas, o los secesionistas, pero no se les puede criticar por no ser claros. Ellos te dicen todos los días, a mí me importa un bledo la gobernabilidad de España. Yo estoy trabajando para liquidarme España y para que los demás, para que seamos independientes. Bueno, van en camino. ¿Qué sentido tiene? ¿Cuánto va a durar? ¿Por qué van a romper? Si lo van consiguiendo. Si aquí ya no existen líneas rojas, si todas las reglas han desaparecido. Hace años en un país, cuando en este país ahora dice que hay 4 letrados de las Cortes que están en desacuerdo, se les quita. Que el letrado mayor se le quita también. Que el fiscal general ha hecho un estudio, no sé qué, pues va a ver al fiscal general y le cambia el estudio. Que el terrorismo, pues se cambia el Código Penal si hace falta. Que hay terrorismo bueno y terrorismo malo, pues los terroristas que a mí me quisieron matar, como no me pudieron matar al final, deben ser los terroristas buenos, y eso supongo que se aplicará también la ley de amnistía, etcétera, etcétera. Digo todo esto para decir, hicimos unas elecciones con un resultado, y lo que está pasando en España es amnistía y negociación de la autodeterminación. Y ahora quiero decir otra cosa, que es lo que yo creo que va a pasar. En las próximas elecciones generales, los españoles vamos a elegir entre el sistema constitucional encabezado por la monarquía parlamentaria y la Confederación Independiente de Repúblicas Ibéricas. Esa va a ser la elección. Esa va a ser la elección. Lo digo aquí, 5 de febrero, delante de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Esa va a ser la elección y la decisión que van a tener los españoles. Y yo le pido a todos, pero especialmente a los jóvenes, que piensen en eso, y que piensen que en eso que se va a votar, y que piensen que esa confederación de repúblicas independientes, si es que llega a existir, no se hace sin desgarrar la convivencia entre españoles. Y esa es la política nefasta y catastrófica que tenemos en este momento en España. Pero esa será su última consecuencia. Que nadie piense que van a ser unas elecciones que dicen, no, pierde uno y gana. No. Las elecciones no van a ser de otra manera. Van a ser estructurales, existenciales, sobre el sistema. Y eso es lo que nos estamos jugando. Indudablemente, porque amnistía es autodeterminación realmente, porque si amnistía es reconocimiento de un derecho democrático
y reconocimiento de que el Estado erosionó aquella manifestación del derecho, en el fondo persiste y supervive el derecho. Y lo peor de todo es que esto está a manos de unas minorías, son minorías rabiosamente antiespañolas, y lo han dicho siempre y no lo han ocultado, y que nos han trasladado un problema a España entera solamente porque hay unos señores que no asumen no haber ganado las elecciones y no tener los votos suficientes para seguir adelante. Esto es todo. Porque los nacionalistas evidentemente llevan trabajando desde los comienzos de la democracia para que llegara este día, pero solo necesitaban gobiernos débiles para que esto se hiciera fuerte, porque lo son. Es más, en Cataluña lo estaban siendo, y el sentimiento independentista en Cataluña estaba en mínimos ahora mismo, como en el País Vasco. Están fabricando la necesidad de este problema cuando no es real en la calle, todo lo contrario. O sea, encima es que van contra la verdad, van contra la historia. O sea, Realmente la última pregunta ya queda un poco respondida, pero bueno, la voy a formular solo, aunque sea por homenaje a muchos de nuestros estudiantes, porque realmente nosotros tenemos muchos estudiantes hispanoamericanos, y usted ha citado a los venezolanos que hemos tenido en el máster y en el Instituto Atlántico. El presidente recordará muchos muy buenos estudiantes venezolanos, y se acaban de cumplir 25 años de chavismo. Hoy Venezuela es el país más corrupto del mundo, solo por detrás de Somalia. 8 millones de venezolanos han abandonado el país. Es uno de los éxodos más multitudinarios de la historia. Su moneda ha perdido 14 ceros y el PIB se ha derrumbado hasta niveles de situar a Venezuela en un país subdesarrollado. Esto sin hablar de la represión política. Y ahí venía la pregunta, pero básicamente está contestada. Esto puede suceder en cualquier parte, en cualquier momento, y hay que estar siempre alerta. Efectivamente, en el momento en el que hay una pérdida evidente de libertad, de contrapesos, contrapoderes, de falta de respeto a la verdad, a la historia, a las reglas, cuando el hombre no se autolimita, cuando no tiene ya una frontera y todo le vale, empieza una degeneración progresiva a gran velocidad que te hace perder el conocimiento de dónde vienes, qué es lo que eres, dónde quieres ir como nación. Y ya empieza pues, a verse todo. Eso es lo que estamos viendo ahora, y que la verdad es que es muy preocupante. Aunque también es verdad que ya que es la última, vamos a acabar en positivo, ¿no? Ya que es la última pregunta. Yo siempre tengo, desde luego, todos los días me levanto con las mismas ganas del primer día. El día que no lo haga, sabré que ha llegado el momento de retirarme a otra cosa. Pero mientras esté aquí, pienso darlo todo. Y me levanto con las ganas, como digo, del primer día, casada cada día, desde como mi primer día de matrimonio con los madrileños, con un compromiso que he adquirido a través de las urnas, y es esto lo vamos a arreglar. ¿Y percibe desistimiento, desolación, percibe desgana en la sociedad? ¿Qué le transmite la gente en la calle? Sí, bueno, he vivido situaciones, por ejemplo, hace poco estábamos en Chinchón, en un pueblo de Madrid, en el sur de Madrid, grabando un vídeo. Bueno, un hombre mayor me dio la mano y se me echó a llorar, y no es la primera vez que me ocurre con gente mayor, que me dice: yo ya esto lo he vivido, tengo miedo por primera vez, no quiero volver al pasado, cuidado de lo que está pasando, me da muchísimo miedo. Mucha gente mayor nos lo dice. Muchos venezolanos, especialmente argentinos, los argentinos nos dicen siempre la famosa frase de háganos caso, venimos del futuro. Y luego muchos colombianos, venezolanos nos dicen: yo ya perdí un país, no quiero perder otro. Entonces sí que la gente, claro que está preocupada, porque además todo lo que está sucediendo, en realidad la inmensa mayoría no lo ha provocado ni lo ha querido. Vivíamos con nuestras discrepancias, como decía, nuestros enfados, nuestros acuerdos, pero así es como hemos vivido los españoles y los ciudadanos en general en España. Y cuando las cosas se tensaban por política, pues cambiabas de tema. Te tomabas algo, hablabas con la familia, cambiabas a otro asunto, que si era fútbol volvía a empezar el lío, pero bueno, y así hemos convivido siempre. Y era maravilloso porque todo el mundo decía lo que opinaba y cómo lo veía, y para adelante, ¿no? Ahora es arrinconar, no que no se diga, cuidar las palabras, hasta en un chat de WhatsApp, a ver qué digo, porque el otro, el hombre contra la mujer, el otro el agravio. Han buscado tenernos a todos despistados, en lugar de ir juntos a por ello, ¿no? A conseguir las cosas y a afrontar problemas. ¿Qué es España en el mundo? ¿Qué futuro vamos a tener en común? Somos una de las naciones más queridas en el mundo, de las más importantes que ha tenido, que ha habido a lo largo de la historia. Es más, el mundo occidental no sería el mismo sin nosotros. Que además es una forma de vivir distinta, mucho más generosa, alegre, diferente, donde nos importa lo de al lado, donde nos gusta vivir de una manera muy brava, ¿no? Y eso nos lo quieren quitar y esto lo quieren cambiar, y yo me niego. Entonces creo que no hay nada más importante que predicar con el ejemplo, y que los ciudadanos, cuando pasen los años, digan:
pues qué suerte tuve de estar en Madrid en aquella etapa, porque yo viví la Fórmula 1 y aquel evento, y cuando hicieron no sé qué, y cuando se abrió esa universidad y vinieron a vivir amigos míos de otros países orgullosos de estar aquí. Me resisto a que la decadencia y la podredumbre política y el autoritarismo de 4 vividores acaben con todo lo que nos hemos dado entre todos, que son los vividores de la política, que han creado un business, un negocio para vivir desde dentro, causando un daño enorme. Y me niego a que eso sea lo que nos gane, a que sea lo que gane, y luego que cada uno elija la opción política que quiera, pero en torno a unos valores. Y eso es lo que hemos hecho en Madrid, y yo creo que también por eso hemos cosechado una mayoría absoluta en unos tiempos complicados, porque hemos gobernado para todo el mundo, evidentemente bajo un criterio, el criterio de quien te vota, solo faltaba, ¿no? Pero pensando en todo el mundo. Cuando traes un evento como la Fórmula 1 es para todos, cuando bajas impuestos es para todos, cuando abres un hospital es para todos, y cuando empiezas a aplicar según qué políticas, pues al final tenemos más agua, al final tenemos más recursos, tenemos mejores datos los tenemos en todos los datos, comercio minoritario al por mayor, en la industria, en el empleo, en el Producto Interior Bruto. Eso es lo que, el ejemplo es el que de hecho está abriendo el debate en otras regiones, cuyos ciudadanos le dicen a sus gobernantes, ¿y por qué no hacéis lo mismo aquí? ¿Y por qué no empezáis a bajar los impuestos aquí? Muchos catalanes nos dicen, ¿por qué no se aplican las políticas de Madrid en Cataluña? ¿Por qué tengo que aguantar pagar casi 20 impuestos, 18 impuestos propios deben tener ahora mismo cuando Madrid no tiene impuestos propios? ¿Por qué tengo que estar todo el día sometido a la política aquí? ¿Por qué tengo que...? Asfixiados. Entonces, el ejemplo es muy importante, y para que el ejemplo cunda, para que el ejemplo existe, hay que trabajar todos los días, todo el tiempo y con las ganas, que es lo que me ha movido siempre. Entonces, creo que eso es lo que hacemos y lo que tenemos que hacer, no resistirnos y no dejar que decidan otros, porque yo ya me pierdo, yo ya no sé en qué punto, en qué capítulo estamos de toda esta maraña en la que nos han metido, ¿no? Hay que empaparse, informarse qué está pasando y quién está violando mis derechos constitucionales como español. Primero, hablar castellano, español en todos los territorios, en todas las regiones. ¿O quién está intentando que nos matemos entre nosotros? ¿Por qué? ¿O por qué alguien tiene la potestad de borrar el Código Penal porque un socio tuyo ha cometido un delito y necesita... O sea, eso no, son reglas inquebrantables. Pues esa cultura democrática y esa defensa de las democracias liberales que hacemos, por lo menos lo hacemos desde nuestro gobierno, eso es lo que tiene que seguir vivo todos los días. Pues y eso es lo que va a ganar. Y ella es el antídoto contra el desánimo. No, por Dios, yo quiero decir que las únicas batallas que se pierden son las que no se dan. Eso es. Y yo estoy dispuesto a darla, pero vamos, hasta el final, con todas las consecuencias. Y además me motiva mucho, yo que he hecho una apelación a que los españoles demuestren una energía cívica importante, la apelación a la energía cívica, la apelación a esa España constitucional que no está dispuesta a desistir, que no está dispuesta a rendirse, que no está dispuesta a dejar que las cosas del país, su democracia, su Estado de Derecho, su convivencia puedan ser destruidas, y la propia continuidad histórica de la nación española, como decía ayer muy bien, dicho sea de paso, Fernando Savater, pues entonces, no, yo apelo a todo eso, y estas luchas hay que darlas. Lo que pasa es que hay que saber con quién se está, porque cuando, por ejemplo, el señor Sánchez dice: los independentistas catalanes son independentistas, pero no son terroristas. Oiga, la respuesta es: oiga, ¿y usted quién se ha creído que es? Pero usted está por encima de la ley, por encima del Estado de Derecho, por encima del Tribunal Supremo, por encima de lo que diga. ¿Usted quién se ha creído que es? ¿Y usted a dónde está dispuesto a llevar las cosas con ese tipo de actitudes? A cualquier lado se cambia, efectivamente, lo que haya que cambiar, ¿no? Pero sobre todo yo creo mucho en la fuerza de la libertad, y creo mucho en los gobernantes que creen en la libertad y en las personas que están dispuestas a saber que las cosas se ganan con lucha, y que no hay más batallas perdidas que las que no se dan. Y esta, yo estoy convencido que los españoles que queremos tener la España en libertad, la España en prosperidad, la España en convivencia, la España del futuro, pues daremos esa batalla y la ganaremos. Pues muchas gracias. Y muchas gracias, Isabel, por estar aquí en el Aula de Liderazgo. Nada, un placer. Gracias. Muchas gracias, presidenta.